Desde el Secretariado Uruguayo de la Lana queremos compartir con ustedes algunos comentarios importantes de cara a una nueva temporada de servicios, a una nueva encarnerada. Para todos los sistemas de producción ovina presentes en el país, desde sistemas que producen lana fina de alto valor, pasando por esquemas que producen cordero pesado y lanas medias, hasta sistemas que están enfocados fundamentalmente en la producción de carne, aumentar la cosecha de corderos, es decir, la cantidad de corderos que se destetan por ovejas que se encarnera o que se destinan a la reproducción, es un objetivo y es sinónimo de mayores ingresos para el rubro ovino. En ese sentido, una de las principales determinaciones que toman los productores es la definición de la época de encarnerada. La época de encarnerada, el momento en el que ingresan los carneros y salen de la majada, va a determinar dónde ocurrirá el periodo crítico y dónde ocurrirán las distintas etapas del ciclo de la oveja en el momento del año que corresponda. Y sabemos que para la sobrevivencia de corderos el periodo crítico es en torno al parto, entonces la definición del momento del servicio va a estar determinando el momento de los partos y es una de las decisiones más importantes que toman los productores. Para todas las razas ovinas que tenemos acá en el país, las encarneradas de fines de verano y otoño son las que tienen los mejores resultados tanto de fecundidad como de prolificidad. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener menos ovejas falladas y más ovejas gestando mellizos. Hay muchos factores que los productores toman en consideración a la hora de definir la época de encarnerada. Por citar algunos, la probabilidad de proveer a los animales buenos niveles de alimentación previo al parto, la incidencia de bichera en señaladas tardías, la incidencia de temporales. Diferirlo muchas veces también de lo que son las pariciones de los vacunos. Recordemos que en la gran mayoría de los sistemas ovinos están justamente en sistemas mixtos acá en el Uruguay y bueno, debemos contemplar esas otras actividades también. Otro aspecto que toman en consideración también, y es uno de los atributos de la encarnerada de fin de verano, principio de otoño, es que la lactancia, es decir, cuando el cordero está al pie de la oveja, momento de alto requerimiento, donde queremos que el cordero gane muchos kilos a partir del consumo de leche de la madre, eso ocurre en la primavera, que es el momento de la estación del año donde la producción del campo natural, que es la base forrajera de la mayoría de los sistemas ovinos, alcanza sus niveles máximos. El momento de venta de los corderos puede ser otro factor. El tamaño de los corderos a la entrada del verano, con las complicaciones que tiene esta estación asociado a la flechilla o pérdidas por parasitosis y bicheras, son algunos de los múltiples factores que los productores toman en consideración a la hora de definir la época de encarnerada. En resumen, es importante tener presente cuáles son los recursos con que uno cuenta, los objetivos de producción y tratar de sopesar todos estos factores que estuvimos enumerando, desde la naturaleza de la oveja, de la especie, pasando por nuestras condiciones de producción, los objetivos comerciales, el tamaño que se quiera tener de los corderos. Y bueno, creemos que es buena cosa hacer un análisis riguroso del momento del servicio, o sea que ello va a tener aparejado todo el impacto que mencionamos recién. Es una de las principales decisiones que toman los productores, análogo a lo que sucede, por ejemplo, en los cultivos con la fecha de siembra. Más allá de los factores que se mencionaron, tener claro cuándo inicia y cuándo finaliza la encarnerada es clave para poder planificar el resto de los manejos y el resto de las tecnologías que puedo estar aplicando dentro de la majada. Solo por citar algunos ejemplos de lo que menciona Juan José, por ejemplo, la ecografía se recomienda hacerla entre 30 y 60 días de retirados los carneros, o la esquila preparto tiene una ventana de realizarla como máximo hasta 30 días antes del inicio de los partos. Entonces el conocimiento del periodo y del inicio de los servicios es fundamental para planificar actividades futuras. Refiriéndonos estrictamente a la encarnerada, la recomendación es destinar un 3% de carneros, esto es 3 carneros debidamente revisados y aptos para la reproducción cada 100 ovejas que vamos a encarnerar. Y en cuanto a la duración de la encarnerada, bueno, ahí si las ovejas llegan en buenas condiciones, ya pasaron al menos 60 días entre el destete y el inicio de la encarnerada, los carneros están aptos, las ovejas están aptos, la mayoría de las ovejas se preñan en los primeros ciclos, ¿tá? Por eso no es conveniente o capaz que no se justifica aumentar más de 35 a 45 días la encarnerada, ¿tá? Con esto voy a tener resultados satisfactorios y bueno, no debería por qué
tener por qué prolongarla más. En servicios con esa duración de 35 o 40 días y con una majada apta para la reproducción, deberíamos esperar niveles de fertilidad, es decir, porcentajes de preñez de 90-95% y también con una temporada de parición que no es tan extensa en el tiempo, la distribución de tamaños y peso de los corderos es acorde a un manejo donde obviamente siempre va a haber animales que nacen primero, animales que nacen después, pero si tenemos una temporada muy larga, nos quedan tamaños muy disímiles en cuanto a los corderos y eso representa dificultades para periodos sucesivos como es la recría o la invernada. Francisco hacía mención justamente a lo que era la fecundidad de la majada. También otra cosa importante que lo nombramos era la prolificidad y acá sí tengo algunos también manejos previos para realizar la encarnerada, como son los conocidos flashing, que me permiten justamente estar teniendo mejores resultados en cuanto a la prolificidad de las majadas. Una de las tecnologías que podemos aplicar para aumentar la prolificidad de la majada es el flashing. El flashing es una sobrealimentación en momentos puntuales, que en el caso de las majadas. Esa sobrealimentación en torno al servicio que se conoce como flashing es básicamente mejorarle el tratamiento, el plano nutricional a las hembras que vamos a destinar a la reproducción. En términos generales esperamos más respuesta en ovejas adultas de razas no prolíficas y en animales de condición corporal intermedia. Tenemos o hemos tenido históricamente experiencias más largas en duración que buscan un aumento de condición corporal y eventualmente incluso un aumento del peso de esa hembra, realizándose 15 días antes o entre 15 a 21 días antes del inicio de los servicios y 15 a 21 días durante los servicios. En el último tiempo y también con el advenimiento de protocolos y estrategias de sincronización de celo, se pueden hacer tratamientos más focalizados de menor duración que tratan de coincidir esa sobrealimentación con la emergencia de una nueva onda ovulatoria y bueno, eso puede tener potencialmente un alto impacto. Bueno, y esta sobrealimentación hay distintas estrategias para realizarlas, desde con pasturas, campo natural, pasturas sembradas y también con suplementaciones. Cuando lo intentamos hacer sobre campo natural, bueno, con esto también podemos jugar con la carga de los animales, bajando la carga en esos momentos la carga ovina. Puedo tener respuesta, otra posibilidad sobre pasturas sembradas también. Y bueno, y capaz que la más común justamente es la suplementación estratégica para realizar este flashing. En términos muy generales, en el flashing, en esta sobrealimentación en torno al servicio, por el momento del año en que se encarneran la mayoría de las majadas a nivel país, que es fin de verano, principio de otoño, estamos pensando fundamentalmente en suplementos proteicos, es decir, suplementos que tienen niveles de proteína como mínimo en torno a un 30%, hay algunos que tienen niveles mayores de 40-50%, como puede ser harina de soja, y por ejemplo otra gran gama de suplementos que tenemos disponibles en el país, como son los suplementos energéticos, los ubicaríamos como concepto general más hacia el preparto o en torno al parto. En torno al servicio para el flashing, pensaríamos en suplementos como los que tenemos aquí, harina de soja, pellet de girasol, lupino, pellet de alfalfa, harina de girasol, todos suplementos, como decía, con niveles de proteína importantes. Como venimos comentando, es importante que todos los productores analicen cuáles son sus objetivos de producción, qué disponibilidad de recursos cuentan para decidir la intervención o no con todas estas gama y niveles crecientes de complejidad que podemos tener. Sobrealimentar a una oveja, como decía Juan José, puede ser destinarla a un mismo potrero a una menor carga, acceder a un campo natural reservado, acceder unas horas del día a una pastura rica en proteína, a un mejoramiento, pasturas o la suplementación que en términos generales puede ser relativamente más fácil con la dificultad que hay del estado y nivel nutricional de las pasturas en esta época del año. Y bueno, parecerá una obviedad, pero bueno, a la hora de elegir la suplementación como estrategia para hacer un flashing, es una obviedad, pero la majada debe saber comer de antemano, ¿tá? Porque bueno, no es el momento para ponerla a enseñar, porque justamente le voy a estar estresando la majada para que aprenda previamente a la encarnerada que no es adecuado.
En el país se han analizado distintas modalidades de suplementación. La más típica es la suplementación diaria, que funciona bien, y también han habido muchos trabajos con comederos de autoalimentación, donde en el ovino la restricción del consumo se logra a través de la limitante física, no a través de la inclusión de sal, con comederos que bueno, hay de fabricación nacional, y también hay espacio para la creatividad de los productores, pero el mensaje es ese: si le mejoramos la alimentación a la oveja en torno al servicio, es factible esperar mayores niveles de tasa ovulatoria, y eso, bueno, si estamos bien preparados para atender a esa oveja y salvar los corderos mellizos, todo puede redundar en nuestro gran objetivo, que es aumentar la cantidad de corderos que destetemos al final del ciclo. Siguiendo con esta premisa de destinar a la reproducción animales aptos, en el caso de las hembras de la majada de cría, hacemos una clara distinción entre las ovejas adultas que ya han parido y las hembras de primera cría que se incorporan a la majada, que dependiendo del sistema de producción pueden ser borregas de 2 dientes, que es lo más habitual, animales de 18 meses de edad, pueden ser en algunos casos borregas de 4 dientes, que ya tienen en torno a 30 meses de edad, o en algunos sistemas más intensivos, volcados a la producción de carne y en razas que lo admiten, corderas de 6, 7, 8, 9 meses de edad. En el caso de las hembras adultas, lo primero que debemos revisar es las ubres. Esto lo ideal es hacerlo enseguida del destete para saber si alguna de las ovejas tuvo algún problema de ubre, alguna mama que no esté funcionando. Bueno, esos animales no deberíamos volver a darles la posibilidad de preñarse, porque no me van a crear un buen cordero. Después debería revisar también la dentición, justamente para ir clasificando los animales que son muy viejos. Bueno, también debería no darles la oportunidad de volverse a preñar. Y bueno, y también revisar la condición corporal de las ovejas, que como dijimos nos reflejaba el grado de reservas del animal. En este caso lo que podemos hacer es lotear esos animales para los animales de menor condición corporal, adjudicarle mejores pasturas, o como dijimos, que eran los que más iban a responder al flashing, poder realizarle ese manejo. Uniendo todos los conceptos que venimos manejando, si nosotros tenemos una idea más o menos clara y definida de cuándo comienzan los servicios, cuándo finalizan, el ciclo se hace más fácil de predecir, y deberíamos estar llegando a una nueva encarnerada con las ovejas habiendo sido destetadas o habiéndose separado la unidad oveja-cordero con 2 meses de anticipación. Con esos 2 meses le estamos dando la oportunidad a esa oveja adulta que se recupere, y con estos mensajes que nos comparte Juan José de revisar boca, de la dentición, condición corporal, ubre, vulva y patas, no deberíamos tener problemas. En el caso de la hembra de primera cría, al igual que lo que sucede en los vacunos con la vaquillona, el determinante de su éxito reproductivo en ese servicio es el peso vivo. Y le estamos pidiendo como referencia general a la borrega, cordera que se incorpora a la majada, que alcance el 80% del peso adulto de la majada. Esto es, en una majada de 50 kilos de peso adulto, que la borrega pese 40. Y si fuera una majada de un tamaño mayor, por ejemplo 60, le pediríamos 48 kilos al momento del servicio. Puede haber también algún efecto de la edad en animales que se sirven como corderas, para que alcancen, además del peso, un buen desarrollo, y hay razas que presentan distinta respuesta al fotoperíodo, pero en términos generales el mensaje es ese. En la borrega, en la cordera, en la hembra de primera cría, lo que más nos interesa es el peso vivo. Debemos hacer una mención especial capaz a las ovejas de última encarnerada, o las que creemos que van a dar un cordero más, que por distintas razones capaz que nos vemos o tentados o de encarnerarlas por el buen negocio que puede llegar a ser. Para aumentar el tamaño de la majada. Aumentar el tamaño de la majada de cría, o incluso gente que compra ovejas de última encarnerada. La primera mención es, bueno, estas ovejas suelen ser las más productivas porque se preñan fáciles y fisiológicamente ya son funcionales. Pero bueno, dependiendo el grado de qué tan vieja o qué tan adulta o cuánto le quede de dentición, también pensar en eso, qué recurso forrajero le voy a disponer, justamente para que puedan desarrollarse bien y tener una buena performance. El desgaste dentario avanzado o pronunciado en condiciones de muy buena alimentación eventualmente podría conducir a que esa oveja permanezca en la majada de cría, pero debemos ser rigurosos en la examinación previo al servicio, en pensar en que esa oveja no solo tiene que ser capaz de alimentarse, sino de gestar
parir y lactar y destetar un cordero de buen peso en un plazo de 10 meses entre la encarnerada, la gestación y el destete. Y todos estos criterios que venimos repasando refieren a la aptitud reproductiva y son independientes de otros criterios que podamos tener para clasificar una majada, que pueden ser criterios más de mejoramiento genético, pero por fuera de otras variantes nos interesa que cualquier animal, ya sea que lo destinemos a un plantel, a una majada general o a refugo, los que queden en la reproducción sean aptos con todas estas consideraciones que manejamos. La determinación del peso vivo en la hembra de primera cría, ya sea cordera o borrega, la deberíamos hacer a través del uso de la balanza. En este caso estamos pesando un animal que está diente de leche, próximo a cortar los 2 dientes, que tiene en torno a 17, 18 meses de edad, que se va a servir próximamente y tiene un registro de peso vivo muy satisfactorio para la edad que tiene y calificaríamos a este animal de apto para la reproducción en cuanto al peso y siendo una borrega. Esta actividad de pesar uno por uno los animales es algo que se puede hacer o en categorías muy numerosas se puede dejar como referencia un animal, identificarlo siempre en el grupo de animales y más o menos por la comparación con sus pares inferir a aquellos animales que están con peso inferior. Es una estrategia para agilizar el trabajo, pero en definitiva, más allá de nuestra apreciación y de la vaquía que podamos mostrar para inferir el peso, es importante hacernos amigos de la balanza y tener el dato de cuánto pesa cada uno de los animales y adecuarnos a la referencia que manejábamos de 80% del peso adulto. Como mencionamos, en la revisación de hembras, revisamos dentición, revisamos condición corporal, revisamos ubre, revisamos patas y revisamos bulo. Y ahí determinamos si una hembra es apta para la reproducción o no. Esto es un trabajo que tradicionalmente lo hacemos en el tubo, acá lo hacemos de forma hasta pedagógica para que lo vean todos. Y hicimos mención también a las ovejas adúltimas de última encarnerada, como podrían llegar a estar haciendo estas 2 hembras. Son hembras que son funcionales, pero que les tenemos que adjudicar recursos forrajeros suficientes como para que ellas puedan preñarse, gestar, lactar y poder destetar un cordero en buenas condiciones. A partir de la dentición podemos también inferir la edad de los animales, en general a través de la aparición de los incisivos permanentes. Animales de 2 dientes tienen en promedio como mínimo 2 años de edad, animales de 4 dientes como mínimo 2 años de edad, es decir, la dentición permanente Bio 2 nos da una idea de la edad. En general en las majadas, en términos globales o generales, puede haber 5 categorías de edades: borrega de 2 dientes, borrega de 4 dientes, 6 dientes, boca llena y boca llena último cordero. Esto puede variar y varía temporada a temporada de acuerdo a las intenciones de crecimiento o de reducción de la majada de cría. Es importante que seamos especialmente rigurosos con la examinación de animales de última encarnerada. Muchas veces, además de decir que un animal es boca llena, podemos llegar a examinar con precaución, con cuidado, si el animal tiene buen filo, cómo ha sido ese desgaste dentario, si hay movimiento en las piezas centrales. Y bueno, todo eso, además de tomar en consideración y de evaluar cuáles son los recursos que le podamos destinar a estos animales y qué posibilidades hay de identificarlos para tratarlos mejor a lo largo del ciclo, contribuye a la definición si esa oveja permanece en la majada de cría o se destina al refugo o la invernada. En cuanto a la revisación de carneros, un aspecto central para asegurar una buena fertilidad en la majada, la recomendación es realizar el examen de aptitud reproductiva 60 días antes del inicio de los servicios. En la mayoría de los establecimientos esta categoría es capaz que relegada en buena parte del año y nos acordamos de los carneros justamente previo a la encarnerada. Por eso es importante estos 60 días previos, pero a su vez estar adjudicándoles buena calidad de sombra, buena calidad de agua, y también que los animales en general estén en buena condición corporal. No nos olvidemos que estos animales van a estar trabajando intensivamente en un periodo corto de tiempo, y es importante que estén desplazándose bien, pero a su vez, sobre todo, que estén aptos reproductivamente. Es importante también clasificar debidamente los machos, asignarlos según el destino que vayan a tener.
ya sea que fuera encarnerada monta natural o inseminación o aquellos animales que sean de descarte, definir necesidades de reposición, sobre todo pensando en la temporada de venta de reproductores para conocer cuáles son las necesidades y privilegiar su alimentación de manera que lleguen en buenas condiciones como recién comentábamos. En términos generales, para tener una referencia en nuestros sistemas extensivos y en encarneradas, sobre todo sobre campos naturales, hablamos de un porcentaje del 3% de carneros con respecto a la majada. En términos prácticos, esto quiere decir que tengo que utilizar 3 carneros cada 100 ovejas que destino a la reproducción. Una estrategia muy práctica y con muy buenos resultados es cruzar las experiencias de los animales, o sea, hembras que se van a encarnerar por primera vez, encarnerarlas con carneros adultos que ya tengan experiencia, y al contrario, o sea, borregos que se van a utilizar por primera vez, encarnerarlos con ovejas adultas. En cuanto a la revisación en sí mismo de los animales, lo primero que hacemos es observarlos cómo se desplazan, que no tengan ningún problema de conformación, ningún defecto grave, ningún problema locomotor. Estos animales van a trabajar en condiciones de campo, deben recorrer grandes distancias en busca de las hembras para la reproducción y es importante que no tengan ningún defecto de esa naturaleza. Y después en sí mismo los revisamos uno por uno de una manera sistemática para ir teniendo una idea de esa aptitud reproductiva que queremos en los machos. Tan importante como el desplazamiento es el estado general del carnero, ¿ah? Que lo vamos a estar midiendo por su condición corporal, que vamos a palpar a la altura del espinazo, en el espinazo a la altura del vacío, ¿ah? Luego de las últimas costillas. Esto que nos va a estar reflejando el grado de reservas que tiene el animal, ¿ah? Y no nos olvidemos, como mencionó Pancho, que este animal va a estar trabajando exhaustivamente por un corto periodo de tiempo y va a dedicar poco tiempo en ese periodo, durante la carnera, poco tiempo a alimentación. Entonces él tiene que ingresar con un buen grado de reserva. Luego procedemos de manera sistemática en el abordaje del animal, examinando en primer término su dentición. En este caso la dentición, este animal es 2 dientes, es un animal joven, es un borrego que tiene toda su vida productiva por delante, pero bueno, nos podemos encontrar obviamente con carneros de otras edades, carneradas adultas con desgaste dentario pronunciado van a tener comprometida su función reproductiva y podrían ser candidatos a eliminación. Con el animal en esta posición vamos a estar revisando pecho, que no tenga heridas ni llagas, manos y patas que tampoco tengan heridas y se encuentren normales, y después con el aparato reproductor que vamos a estar palpando, ¿no? Que los testículos tengan buen tono, que tengan desplazamiento y a su vez que sean simétricos en su tamaño y que su tamaño esté acorde a su edad. Además también debemos revisar el pene y el prepucio para que se encuentren, para saber que están normales ambos. El examen de aptitud reproductiva propiamente dicho debería ser realizado por un profesional veterinario y en ese sentido recomendamos que consulten al veterinario ZUL de su zona o al profesional de su confianza. En la encarnerada se comienza a jugar el partido. Destinemos animales aptos para la reproducción. Hemos repasado algunos de los principales conceptos de cara a una nueva temporada de servicios. Planifique, revise, asesórese. Vamos por más corderos.